Háblame, Señor, que tu siervo te escucha. Y así, apreciados hermanos, como día tras día nos disponemos a meditar el Evangelio, la palabra del Señor que guía nuestros pasos, que guía nuestro caminar, le pido al Señor que le bendiga, que le acompañe en este momento, que usted también se dispone a meditar la palabra de Dios, que podamos perseverar juntos en este encuentro de la meditación. También quiero saludar no solo a los que nos siguen a través de este medio, sino también a quienes nos escuchan por Radio Natividad y se disponen a meditar la palabra de Dios, el Señor que guía nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos con su palabra de cada día. También pues la invitación a compartir el Evangelio para que muchas personas lo puedan escuchar y puedan meditar. También la invitación a suscribirse para que este medio pues notifique todos los días la palabra de Dios, el Evangelio, automáticamente si hacemos una suscripción. Y también pues si le damos un like, esto hará que otras personas, el sistema automáticamente, el del medio de comunicación, hace que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios a través del medio de sugerencias. Por eso pues es la invitación a nosotros. Pero primero nosotros que tenemos esta posibilidad de meditar el Evangelio, podamos disponernos a meditar el encuentro con el Señor, a vivir esta experiencia con Jesús, que nos habla en su palabra, que todos los días dedicamos este espacio para meditar la palabra del Señor, que el Señor pues guía nuestro caminar. Nos disponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad les digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, danos siempre de ese pan. Es la súplica que le hacen a Jesús la gente que acude a él. Señor, danos siempre de este pan. Nosotros constantemente, apreciados hermanos, sabemos, Jesús nos hace la aclaración en el Evangelio. Él nos dice: yo soy el pan de vida, por lo tanto Él es el pan de vida, su presencia real en el sacramento de la Eucaristía. Pero también nosotros, Señor, danos siempre de este pan. Queremos decirle al Señor que todos los días podamos alimentarnos del pan de la palabra de Dios, que constantemente nosotros podamos alimentarnos del pan de la palabra, que nos ayuda a creer. Dice la palabra de Dios: el que viene a mí no tendrá hambre. Nos alimentamos nosotros del pan de la Eucaristía, que es la presencia real del Señor allí en la Eucaristía. Por eso
el domingo, Día del Señor, es esencial y fundamental nosotros participar de la Santa Eucaristía, porque sin Eucaristía no hay vida cristiana, y es la centralidad de la vida del Día del Señor, la Eucaristía, y por eso esa obligación moral que tenemos nosotros de la participación en cuanto a la virtud de la religión, de la participación en la Santa Eucaristía, para así alimentarnos y participar del sacrificio del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, real, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Pero también dice la palabra de Dios: el que viene a mí no tendrá hambre, porque si nos alimentamos de la palabra de Dios, si nos alimentamos del cuerpo del Señor en la Eucaristía, pues nos estamos alimentando espiritualmente y nuestro espíritu no va a tener hambre porque nos alimentamos de Él. No vamos a tener esa hambre de buscar el alimento espiritual en otras realidades que nos quitan, que nos crean mal en el espíritu, o vamos a buscar esa hambre que podemos tener porque vamos a buscar quizás en los placeres, en las cosas del mundo, alimentándonos quizás de comida chatarra y no nos alimentamos realmente de lo que implica para nosotros espiritualmente alimentarnos del cuerpo y la sangre del Señor domingo tras domingo. Por eso el domingo tiene que ser para nosotros crear nosotros esa necesidad espiritual de alimentarnos del cuerpo del Señor, de participar del encuentro con Jesús. Pero bien, apreciados hermanos, no es suficiente con alimentarnos con el cuerpo del Señor, porque Jesús dice: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, pero dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y por lo tanto, si Jesús es el pan de vida, en Jesús también vamos a encontrar el pan que nos quita la sed, el agua que nos ilumina, el agua viva. Y ese es en la palabra de Dios. Si nos alimentamos en la Eucaristía, que es pan de vida, en la palabra de Dios todos los días, creemos. Y por eso nos hidratamos, por eso todos los días tenemos esa necesidad de hidratarnos para perseverar espiritualmente. ¿Y dónde nos hidratamos? En la meditación cotidiana de la palabra de Dios. Cuando todos los días yo dedico estos minutos a vivir en la presencia, en oración, que no es simplemente colocar el teléfono, el audio, la radio para escuchar el Evangelio y así pues nosotros terminamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, sino que estos momentos que nosotros vivimos en la experiencia de la meditación cotidiana de la palabra de Dios se transforman para nosotros en momento de oración. El momento es una pequeña meditación de 5, 10 minutos, 7 minutos, 10 minutos todos los días, en la cual nosotros estamos viviendo la oración para nuestra vida espiritual. ¿Por qué oración? Porque nos estamos hidratando. Y en nuestra vida espiritual necesitamos darnos esos espacios de hidratar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Porque dice Jesús: el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Porque la palabra de Dios nos ayuda, nos lleva a creerle al Señor. Y así, apreciados hermanos, es esta la actitud que nosotros estamos llamados a vivir constantemente, y a creer en el Señor, alimentarnos de su palabra. Y por eso el Señor nos dice constantemente en su palabra, dice: en verdad les digo, no me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan para saciarse. La gente estaba buscando a Jesús. Dice que la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Le estaban buscando. Pero ¿cuál era la intención, la actitud por la que estaban buscando a Jesús? Porque habían comido pan para saciarse. Y Jesús quiere purificar la intención por la cual le buscan. ¿Por qué buscamos nosotros a Jesús? ¿Cuál es la actitud del corazón que nos lleva a buscarle? Primero, queridos hermanos, le buscamos realmente. Le buscamos en lo que hacemos, desde que nos levantamos. Le estamos buscando. Que nuestro corazón tiene que ser un corazón de buscador, un corazón que quiere buscar siempre a Jesús para encontrarle, y buscándole le encontramos, y encontrándole le abrazamos, y abrazándole vivimos la experiencia de encontrarnos con Él, en dando testimonio de viviendo realmente la palabra de Dios. Dice Jesús también en el Evangelio, Jesús les invitó: trabajen no por el alimento que perece, trabajen no por el alimento que perece. Atentos, nosotros estamos llamados siempre a trabajar por el alimento de cada día. Y tanto así que San Pablo en otra parte nos va a decir: el que no trabaje, que no coma. Por eso constantemente el trabajo que nos lleva para alimentarnos, para vivir dignamente, el trabajo como dignidad para perecer, para nosotros vivir una vida digna, aunque lamentablemente en circunstancias actuales se trabaja y no alcanza a veces para llevar el alimento a nuestros hogares. Eso es una realidad social que también viene a ser iluminada por la palabra de Dios, para que cada día hayan realidades más justas que nos permitan trabajar dignamente para llevar los alimentos necesarios a nuestros hogares.
Pero Jesús nos dice en el Evangelio, nos advierte, trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que dará el Hijo del Hombre, pues éste lo ha sellado con el Padre. Y ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el trabajo que usted y yo, queridos hermanos, tenemos que hacer para tener este alimento que perdura para la vida eterna? ¿Dónde tenemos que ir a firmar ese contrato, esa nómina de trabajo para hacer ese trabajo que el Señor nos pide para encontrarnos, para tener ese alimento que perdura hasta la vida eterna? Pues dice el Señor en el Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? Le preguntan a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? La misma gente le pregunta, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para hacer ese trabajo? Y Jesús le respondió, la obra de Dios, es decir, el trabajo de Dios, lo que el Señor quiere, el trabajo que quiere que usted y yo hagamos, el trabajo que el Señor nos pide es esta, que crean en el que ha enviado. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Creer, queridos hermanos, alimentarnos del don de la fe, creer cada vez más en la palabra de Dios, en el encuentro con el Señor, que le busquemos. Pero así como existen muchas personas que se niegan a trabajar por el alimento de cada día, que prefieren que les den las cosas, que prefieren quedarse quizás en la poltrona y no trabajar por la pereza, así también nos puede suceder espiritualmente a nosotros, que el Señor nos pide creer. El trabajo es creer para tener nosotros el pan vivo bajado del cielo en la Eucaristía y alimentarnos de la palabra de Dios. Pues así también nos puede suceder a nosotros espiritualmente. Decir no creemos, muy fácil, porque el no creer es una actitud del perezoso que no se da por escuchar la palabra de Dios, por meditar el encuentro con el Señor. Y entonces cuando nosotros no creemos, por eso sencillamente pasamos el día domingo y no participamos en la Eucaristía, alimentarnos de la palabra de Dios. Una persona que sabiendo realmente que tiene las posibilidades concretas de participar en la Eucaristía cotidianamente y no lo hace, y no decide participar para alimentarse del cuerpo del Señor, es una persona que se está dejando llevar por la pereza espiritual, porque no quiere creer, porque no quiere trabajar para el Señor. Queridos hermanos, usted y yo, cuando tenemos la posibilidad de confesarnos para recibir el cuerpo y la sangre del Señor y no lo hacemos, es simplemente porque nos queremos dejar llevar por la pereza espiritual y no queremos trabajarle al Señor, no queremos obrar según lo que Él nos pide y hacer ese trabajo de creerle a Él. Nosotros, queridos hermanos, pues estamos llamados a seguir trabajando, a seguir creyendo, y esto lo hacemos cotidianamente, hidratándonos para seguir trabajando, así como cuando estamos trabajando constantemente, que nos llevamos nuestra botellita de agua para hidratarnos constantemente, cuando se está trabajando en el campo y está un sol allí que brilla y sentimos las fatigas de la jornada, así en nuestra vida espiritual, también estamos llamados a hidratarnos con la palabra de Dios, porque dice el Señor, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Por esto, apreciados hermanos, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Que cada jornada sintamos nosotros hidratarnos con la palabra de Dios para seguir creyendo en el Señor. Que podamos decir, Señor mío y Dios mío, creo firmemente en ti. Que participar de la Eucaristía, decir creo en Dios Padre Todopoderoso, es un momento para hidratarnos, para nosotros compartir que estamos creyendo en el Señor, para más nunca tener sed, porque nos hidratamos de Jesús, del Señor, de su cuerpo precioso, real, de su sangre. Nos hidratamos en la escucha de su palabra que hidrata nuestra vida espiritual para perseverar. Pues bien, apreciados hermanos, esta es la invitación que nos hace el Señor en su Evangelio, que nosotros podamos perseverar constantemente en el amar su palabra, en perseverar, que este día sea un día de bendiciones para ustedes, para que puedan perseverar y podamos juntos perseverar en este encuentro con la palabra de Dios que ilumina y que guía nuestros pasos. Saludo también con mucho cariño a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad, que se dedican estos momentos a meditar la palabra de Dios. Y es la invitación, queridos hermanos, a que nosotros todos los días nos sigamos hidratando constantemente de la meditación de la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.